Qué bonito atardecer, como para tomarse un cafecito, leer un buen libro. Pero bueno, señores y señoras, a pesar de que hay una tarde muy hermosa para poder hacer muchas cosas, yo en este día vengo a continuar o a hablarles un poco de algo bastante importante o más bien interesante en este caso, principalmente para mí y posiblemente para ustedes también. Y es que bueno, ahora vengo a hablarles de mi proceso siempre como asistente de español en Francia, pero en esta oportunidad voy a hablarles quizás de un antes, un durante y un después de mi experiencia como asistente de español en Francia, porque posiblemente de lo que he hablado, de lo que he comentado, de lo que he dicho hasta este momento en videos anteriores, que pues si no los han visto, los invito a que vayan a verlos por ahí, porque quien quita y de repente vaya a serle de utilidad posiblemente para usted o para alguien más. Así que ahí está una serie de videos, una serie de episodios con respecto a lo que fue mi experiencia como asistente de español en Francia. Por lo tanto, en este día vengo a hablarles de algo que sucede o que nos sucede a muchos asistentes antes, durante y después de este proceso. Así que bueno, con lo primero que voy a comenzar es con todo aquello que sucedió antes de mi viaje o antes de partir hacia Francia. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque en primera instancia son cosas que uno después viene reflexionando, cuáles son todos aquellos aspectos en los cuales uno debió actuar de esta forma, posiblemente de otra forma. Sin embargo, en aquel preciso momento o en ese instante que se estaba viviendo aquella aventura, vamos a decirlo así, no se tenía el conocimiento necesario para manejar de una mejor forma posible, pero principalmente voy a hablarles de este proceso, de lo que sucedió antes, bueno, un poco de lo que sucedió antes de irme para allá durante la estancia en Francia y después ya en mi regreso para mi país de residencia, que es El Salvador. Y he tomado a bien hacer este pequeño episodio porque muchas personas últimamente me han preguntado cómo fue mi experiencia en este proceso o en esta oportunidad, porque realmente en un principio cuando recién vine dije yo, hoy sí tengo mucho que contar, vamos a sacarle provecho a esto que viví, vamos a compartirlo con otras personas. Sin embargo, les valió madres y nadie, absolutamente nadie, me preguntó acerca de esto anteriormente cuando yo tenía el deseo de poder compartirlo. Entonces hoy últimamente hace ya varias semanas, días que me vienen preguntando con respecto a cómo fue todo el proceso, cuáles fueron mis emociones, qué se siente el hecho de estar allá y qué ha sucedido ya a mi regreso. Entonces ustedes que están viendo este video, que su tarea principal era preguntarme en un principio recién que vine cómo me había ido y no lo hicieron. A ustedes que ahorita están viendo esto, les digo, hay un pequeño dolor, un pequeño sentimiento en mi corazón porque no lo hicieron. Pero igual, posiblemente, como ya dije, esto a algunos les va a interesar, a otros no mucho, pero quiero dejar este pequeño fragmento de esta experiencia porque, como ya dije, posiblemente a alguien le interese, a alguien le puede ayudar con respecto a la expectativa antes de irse a este viaje, a la realidad que pueden vivir durante su experiencia estando allá. Y obviamente espero que todo lo que estén viviendo en este momento vayan a vivir sea de la mejor forma posible e incluso mucho mejor de lo que experimenté en su debido momento. Y vamos a comenzar con qué fue aquello que sucedió en primera instancia, cuáles fueron las emociones, el proceso o qué fue lo más difícil. Y es que bueno, a pesar de que puedo decirles de que esta es una experiencia realmente reconfortante y sobre todo una experiencia llena de muchas dificultades y sobre todo una experiencia que te ayuda mucho a crecer tanto de forma
forma profesional como personal, principalmente. Y algunas personas me han preguntado qué sucedió o cuál es el proceso que tuviste que pasar para poder irte para Francia, o es algo que solo dijiste, ok, voy a vivir una experiencia en Francia, bueno, me voy a ir por 7, casi 8 meses y vamos a ver qué se encuentra allá. Definitivamente me hubiese gustado quizás que esta oportunidad o que esta experiencia haya sido así. Aunque bueno, sí me hubiese gustado, pero no sé, quizás no hubiese sentido este orgullo que siento de poder decir de que viví esta experiencia y fue ganada. No sé, es una muy buena pregunta. Sin embargo, esto, como todo lo que muchas personas tienen que vivir, tienen que pasar, es a través de un proceso, a través de trámites legales, a través de incertidumbres, preocupaciones, miedos, entre muchas cosas más que podría mencionar. Pero lo primero que sucedió o que pasó por mi mente en aquel momento, antes de saber que había sido seleccionado a este programa como asistente de español en Francia, lo primerito que se me vino a la mente fue esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi proceso. Porque claro está de que cuando uno decide aplicar a algo, decide introducirse a algo para poder obtener algo, es con el objetivo de que finalmente esta propuesta, este proyecto sea aceptado. Entonces está esa incertidumbre por ahí de qué va a pasar. Hice bien esto, hice mal lo otro, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Será que van a aceptar mi proyecto? ¿Será que en la entrevista estuve bien? ¿Será que en la entrevista tuve que hablar más? ¿Será que tuve que hablar menos? ¿Tenía que decir esto? ¿Tenía que decir lo otro? Entonces todo ese tipo de preguntas y respuestas se vienen a la mente. Esta es como la primera cosa o lo primero que puedo decir de que experimenté antes de ser seleccionado a este programa. Obviamente no les voy a hablar de todo aquello que debe hacer un asistente para poder aplicar y poder ser seleccionado, porque ya se los he dejado en mis primeros videos, que bueno, están por ahí. Los invito a que lo vean por si en su debido momento quieren formar parte de esta experiencia o aplicar para ser partícipe en esta gran oportunidad. Entonces lo primero que puedo decir de que pasó por mi mente fue esa incertidumbre de no saber qué pasaría conmigo, si sería aceptado o no. Y el segundo punto o lo segundo que pasó, sucedió, es que se vino aquel choque, aquel revoltijo, aquel montón de emociones encontradas y disparadas cuando me dijeron que ya había sido seleccionado para formar parte de este programa como asistente de español en Francia. Realmente les digo de que no sabía cómo expresar, cómo sacar toda aquella felicidad, alegría, tristeza, preocupación y miedo que se juntó en un instante, porque como ya dije, cuando decidí aplicar a este programa, cuando tomé la iniciativa de aplicar, yo lo hice con el objetivo pleno de ser aceptado, obviamente, y pues saber de que estaba entre los 15 que fuimos de todo El Salvador. De repente se vino todo ese choque de emociones, como ya dije, que realmente era muy difícil explicar esta felicidad o expresar cuán orgulloso me sentía en ese momento de lo que había realizado, de lo que había hecho. Entonces está ahí las emociones encontradas como segunda instancia antes de partir. Y ya cuando uno ha sido seleccionado, aceptado para formar parte de este programa, pues creo que ahí se viene ya lo interesante, porque es ahí cuando empieza trámites legales, documentos que llenar, documentos que enviar, tanto en nuestro país, bueno, aquí en El Salvador, que me imagino que en otros países trámites pueden ser un poco similares por ahí, enviar documentos dentro del país, para Francia, y sucesivamente se vuelve un movimiento bastante constante en este proceso, porque como ya dije, el objetivo es tener ya todo listo para el día llegado. Entonces se vienen todos esos trámites o documentos que llenar,
esos documentos que enviar y es parte de un antes de irse para Francia. Y en esta parte de los trámites, documentos por llenar, por enviar, se viene quizás algo que preocupa o algo bastante preocupante para la mayoría de asistentes, que son los gastos económicos que conlleva el hecho de formar parte de este programa, porque si tengo entendido, creo que en algunos países tanto el gobierno como la institución de la que van les aporta, les ayuda con un poco a subsanar los gastos o el costo de formar parte de esta experiencia. Sin embargo, en mi caso y bueno, la mayoría de asistentes aquí en El Salvador, no, hay que hacer este proceso con su propio ahorro, con su propio dinero. Entonces quizás es una de las partes que de repente por ahí pueden preocupar, pueden estresar antes de irse, porque aquí hay que gastar, como ya dije, tanto en documentos que hay que imprimir, que hay que moverse de un lugar a otro, que empieza lo de la obtención de visa, que en mi caso tenía que ir hasta Guatemala y que hay que pagar transporte, que hay que pagar hospedaje, que hay que comprar el equipaje para viajar, que hay que comprar la ropa adecuada si no se tiene, que hay que comprar el boleto de avión, que gasto para esto, que gasto para lo otro, y ahí empieza el rompecabezas para poder ir armando cada una de las piezas correspondientes en cuestión de gastos, e ir ahorrando un poquito, o cada poquito que se vaya ahorrando en este momento es esencial y fundamental para el día llegado. Y ya después, cuando ya tienes en tu mente posiblemente todo listo, que la ropa, que el equipaje, que los documentos, que ya has comprado el boleto de avión, viene aquel sentimiento de emociones nuevamente que se encuentran, aquella alegría, pero de repente aquella tristeza, aquella emoción, pero en un 2x3, aquel miedo, aquella preocupación, cómo voy a hacer para llegar allá, cómo me va a ir en mis primeros días, quién me va a recoger en el aeropuerto, cómo me voy a movilizar del aeropuerto a esta estación de tren, después de esta estación de tren cómo voy a tomar el bus, y de este bus cómo movilizarme para aquella ciudad, y de aquella ciudad qué voy a hacer o cuál va a ser el medio de transporte que voy a utilizar para la otra estación. Y allí entre felicidad, tristeza, preocupación, pero ya estás ahí dando pequeños pasos de gigante y en aquel proceso de poder obtener, de poder lograr lo que tanto has esperado. Entonces puedo decir de que regresa nuevamente aquella pequeña ansiedad y preocupación por dejar en tu país, porque obviamente tienen que dejar todo listo, todo trámite cerrado, y si tienen algo que están pagando, si están trabajando, si tienen que pagarle a alguien por hacer algún proceso o algún trámite durante su estancia allá, tienen que ya dejar todo eso listo, porque no es como que van a ir dentro de su país, van a ir a una ciudad y el siguiente día o a los 2 o 3 días van a regresar. Obviamente no. Entonces tienen que dejar todo listo y tener todo listo para el momento de irse para Francia. Entonces está ahí aquella pequeña ansiedad y preocupación por tener todo ya preparado. Y en un 2x3 tenemos encima ya el día de partir. Se ha llegado ese día que tanto habíamos esperado por meses, por semanas. Ya estamos agarrando las maletas, subiéndonos al microbús, automóvil o en el medio de transporte que vayas hacia el aeropuerto. Has llegado al aeropuerto y ya estás a punto de decir adiós a tu país de origen. Posiblemente por primera vez que vas a subirte a un avión. O ya has vivido esta experiencia, pero quizás va a ser la primera vez que vas a estar bastante tiempo lejos de casa, lejos de tus seres queridos, lejos de tu entorno, para aventurarte a algo nuevo, diferente y con aquella expectativa que puede ser diferente a la realidad. Entonces regresa aquel choque de emociones, tanto tristeza porque vas a dejar a tus seres queridos, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos, pero feliz porque vas a cumplir quizás uno de los sueños más anhelados que has esperado por mucho tiempo, pero a la misma vez aquella preocupación de qué va a suceder estando allá, aquel miedo porque vas a ir cargando maletas, porque quizás te va a tocar viajar solo del aeropuerto
al que vas a llegar a Francia hasta tu ciudad en la cual vas a estar trabajando o habitando y no sabes realmente o no tienes realmente una mínima idea de cómo vas a hacerlo. Así que esto son cosas que suceden, todos estos sentimientos, estas emociones que están ahí en tu cabeza, en tu corazón, pero aquí se viene lo más importante y es aquel orgullo de haber logrado algo que quizás esperaste, que quizás soñaste o posiblemente nunca imaginaste y estás haciendo realidad algo que muchos han esperado, han anhelado, han añorado durante mucho tiempo y por diferentes razones no han logrado, pero tú lo estás haciendo. Entonces viene aquel orgullo. Puedo decirles que viene aquel orgullo porque quizás son cosas que no están planeadas, pero que el mismo destino o Dios pone en tu camino porque posiblemente va a ser una experiencia que te va a ayudar tanto a reflexionar y a crecer personalmente. Así que esta quizás es la primera parte de este proceso, el antes de poder llegar a Francia, todo aquello que viene a tu mente, todo aquello que vivís, que experimentás en este proceso, pero después viene quizás lo más importante o la esencia de lo que has estado esperando por meses y es durante tu estancia en este lugar añorado, en este país totalmente diferente a lo que siempre has estado acostumbrado. Y es que aquí se viene lo que siempre digo, la realidad quizás diferente a las expectativas que traías, diferente tanto en un ámbito bueno como en un ámbito malo. Y es que después, ya cuando llegas a Francia, independientemente al aeropuerto al que está destinado tu viaje, pero ¿qué sucede? Durante ese preciso momento que estás tocando tierras francesas, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Y es aquí donde empieza aquella serie de preguntas y respuestas a venir a tu mente. Si ha valido la pena venir aquí, si qué va a suceder después de estar aquí, cómo me voy a movilizar para allá. Entonces viene toda aquella encrucijada en tu mente que poco a poco vas a ir descifrando de forma natural, a pesar de que ya hayas planificado con mucho tiempo este momento. Y es ahí cuando empieza lo bueno, porque de ahí ya sea que te vaya a recoger tu profesor referente, profesora referente, o tengas que movilizarte por tus propios medios, pero es aquí donde viene lo interesante, puedo decir, porque ya estás logrando, ya estás viviendo, empezando a experimentar algo diferente que habías esperado durante un cierto periodo de tiempo, y es que ya estás en Francia. Entonces, ¿qué sucede en este lugar o qué es lo primero que preocupa, o en mi caso, qué fue lo primero que se me dificultó en este proceso? Y es que bueno, aquí son muchos factores, son muchas cosas las que llegan a preocupar en su debido momento, porque quizás una de las cosas que se me dificultó bastante, en primer lugar, fueron los medios de transporte, ya que aquí en El Salvador, en mi país, solo hay buses, bueno, los taxis, los Uber y todo eso, pero no están lo que es el metro, lo que es el tren, lo que es el tranvía. Entonces, pues eso quizás se me dificultó un poquito o bastante en un principio, porque no es como que te vas a subir al bus, allí va a estar alguien esperando que vos vas a pagar ahí, sino que es diferente. Hay aplicaciones donde hay que descargar, donde hay que comprar lo que es el ticket del tren, del tranvía o del metro, pero esto siempre lo digo, es que a pesar de que hayas estado en el proceso de aprendizaje o de la adquisición de un nuevo idioma, que en este caso sería el idioma francés, pues puedo decir de que a pesar de que hayas estado estudiando, no es suficiente lo poco o mucho que hayas aprendido, porque siempre van a haber cosas nuevas que vas a conocer ya en la vida real, en el contacto real con personas nativas de este idioma. Entonces está ese miedito, o bueno, en mi caso ese miedo de equivocarme, de que no me entendieran, de yo no entender lo que ellos me decían. Entonces digamos que fue como esa pequeña parte que se me dificultó en un principio, que después de eso, que los trámites fiscales, que de verdad les digo, eso es no sé, no sabría cómo describir, que eso quizás es una de las cosas bien complicadas de este país, la fiscalité. No sé, hablo de la fiscalité y se me vienen recuerdos un poco duros.
Y también otra de las cosas reales que estoy seguro de que nos sucede a la mayoría de los que formamos parte o somos parte de esta experiencia es el hecho de establecerse en este lugar, de adaptarse a un nuevo ambiente, tanto un ambiente de convivencia como también un ambiente en cuestión de clima, porque el clima sí quizás es un factor que golpea de lleno al llegar ahí, porque si llegas o se llega en un tiempo de bastante frío y es por ello de que sí, quizás un poquito difícil, pero luego te vas adaptando y vas agarrando la onda por ahí y ya la carga de estar ahí ya se va suavizando poco a poco. Pero sí, en un principio quizás es una de las cosas complicadas el hecho de adaptarse o ambientarse en este nuevo país. Pero miren, señores, ya después de haberse adaptado, de haberse acoplado a este nuevo estilo de vida, tanto en costumbres como en tradiciones, como en idioma, como en vivencia real, les digo, es quizás y posiblemente, no en todos los casos, pero sí en mi caso, una de las mejores cosas que un ser humano puede experimentar, porque te das cuenta de que un ser humano o una persona fuera de su entorno tiene una capacidad increíble para poder subsistir, para poder sobrevivir a pesar de las circunstancias. Y es que no solamente eso, sino que te vas creando una nueva metodología de vida para poder lidiar con todo aquello que te está rodeando en este momento. Y sobre todo, aquí se viene como lo mejor, es el hecho de encontrar excelentes personas que te ayuden en este crecimiento. Y es que bueno, es posible, estoy seguro de que en su país de origen, muchas personas que están felices, orgullosos de que ustedes estén allá, pero no saben qué es lo que ustedes pueden estar viviendo allá, algo bonito, algo difícil, algo diferente a lo que habían pensado, pero te encuentras o uno se encuentra estando ya con personas que suavizan este proceso o suavizan aquellos momentos malos que puedan estar viviendo, porque ya aquellas personas ya son parte de tu vida, vamos a decirlo así, porque ya son con aquellas personas que vas a convivir o que estás conviviendo directamente mucho más tiempo de lo que en algún momento pensaste que podías hacerlo con otras personas. Y no solamente eso, por ejemplo, siempre voy a recalcar esto de que mi experiencia como asistente allá, apoyando a profesores de español, fue quizás la mejor parte, porque mis estudiantes o los estudiantes con los que trabajé, calidad. Puedo decir de que, o sea, fue quizás lo mejor de ser asistente o de darme cuenta de que el hecho de enseñar a otras personas, incluso estudiantes de otro país, es algo sumamente maravilloso. Por lo tanto, puedo decir de que todo aquello que en un principio se vuelve difícil, se torna bastante complicado y se puede llegar a pensar de que quizás todo el proceso va a ser de esta forma, pero no. Siempre hay personas, yo conocí personas increíbles que me ayudaron muchísimo durante mi estancia allá, y es esto lo que quizás uno de repente no quiere dejar. Son aquellos momentos que uno dice, puya, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo voy a lograr sobreponerme de esto? ¿Cómo voy a poder sobrellevar esto? Después quizás de los momentos difíciles se viene lo maravilloso de ser parte de este programa, o lo maravilloso de vivir en una nueva cultura, de sumergirse en un nuevo país, un nuevo estilo de vida. De verdad les puedo decir con mucha certeza que el hecho de no aprovechar la oportunidad de estar allá debería ser un pecado, porque como siempre digo, las oportunidades se piden, se añora o se lucha por la oportunidad o por las oportunidades, y cuando llegan desaprovecharlas, pues no sé, me daba no sé qué pensar en que otra persona podría estar en tu lugar y vos estás ahí en estos momentos y no estás viviendo esta experiencia, esta oportunidad como se debe. Sí, hay limitaciones, es cierto, hay muchas limitaciones estando allá, pero también vas a encontrar la forma, o debes de encontrar la forma de que estas limitaciones se conviertan en oportunidades de conocimiento, de aprendizaje, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana, o posiblemente esta dicha, esta bella oportunidad no se te vuelva a dar. Entonces este es el durante, algo difícil en un principio, algo crítico en primera instancia, pero que luego se transforma, se convierte en quizás y posiblemente en la mejor experiencia de una persona. Y en efecto,
esto es quizás, vamos a decir, como lo que puedo remarcar más de este proceso o durante este proceso de ser un asistente. Sin embargo, hay muchas más cosas que pasan durante este periodo de tiempo de 7, 8 meses o un poco más. Son muchas más cosas las que se viven, obviamente, pero aquí les he dejado como quizás una de las cosas más importantes o lo que más puedo remarcar durante mi experiencia. Pero ahora viene aquí como lo esencial, lo que va a marcar esta experiencia, que es el después de haber vivido, de haber formado parte de este programa, de haber crecido, de haberte sumergido en algo diferente a lo que siempre habías estado acostumbrado. ¿Qué sucede después? ¿Será que tu perspectiva, tu forma de ver las cosas ha cambiado para mejor, para peor? Esto creo que es bien subjetivo. Cada persona tiene su propio punto de vista, su propia perspectiva, pero desde mi experiencia yo puedo decir de que sí, esta oportunidad debe ayudarte. Es prácticamente como una obligación que tiene que ayudarte a crecer, a tener una mejor perspectiva de tu entorno, del mundo exterior, no solamente en aquella cajita o en aquella burbuja que has estado durante cierto periodo de tiempo o durante toda tu vida, sino que esto debe ayudarte, debe fortalecer más tu personalidad. Pero ¿qué sucede? Pues ya al momento de regresar a tu país de origen. Mire, aquí, como ya dije, es difícil el hecho de llegar en primera instancia. Es bien complicado porque hay que adaptarse rápidamente, ya que el periodo de tiempo que uno va a estar allá es bastante corto. Entonces uno tiene que adaptarse sí o sí rápidamente si uno no quiere pasar lamentándose de haber sido para allá. Entonces hay que adaptarse luego obligatoriamente, y de repente pasan los días, pasan los meses y ya estás inmerso en este nuevo sistema de vida, te has habituado, por consecuencia ya empiezas a experimentar, a vivir lo bonito de esta experiencia. Pero así como es difícil llegar, créanme que es muy difícil decir adiós, despedirse de las nuevas amistades, de aquellas personas con las que has convivido durante este tiempo, de aquellos estudiantes con los que has aprendido muchísimo, con los que has compartido diferentes perspectivas, diferentes visiones, versiones con respecto a tu país, con respecto a su país. Y el hecho de crear nuevos lazos de amistad, de verdad que es muy bonito y duele el momento de decir me voy, y esto quizás y posiblemente sea un adiós, no un hasta pronto, no un hasta luego, sino que un adiós, porque no se sabe, no sabemos si vamos a regresar o en qué momento vamos a hacerlo. Posiblemente podemos regresar, pero no sabemos si estas personas van a estar ahí o no. Entonces volvemos nuevamente a este choque de emociones, o este montón de emociones que se disparan y se encuentran otras por ahí, porque sí es difícil, de verdad les digo, es un momento bien complicado, o al menos estoy hablando desde mi experiencia y lo digo y siento aquella como espinita de que uno se recuerda en aquel momento que estaba llegando y se vienen aquellos malos momentos en un principio, y de cómo esto se convirtió en algo tan hermoso al final, y de repente estaba empezando a vivir esta experiencia de la mejor forma posible, y ya hay que partir, hay que retirarse o hay que irse por un tiempo indefinido. Entonces es como quizás lo negativo, voy a decir, pero también se viene aquellas emociones, aquella alegría de que vas a regresar a tu entorno, a ver a tu familia, a tus amigos, a hacer lo que habitualmente hacías en tu país, que allá posiblemente no lo haces porque no hay quizás de tu comida, no hay de aquello que haces en tu tiempo libre. Y aquí viene aquel momento que es lo que algunas personas me han preguntado, es ¿qué sucedió cuando viniste de regreso a El Salvador? ¿Cuáles fueron tus proyecciones, lo que traías, lo que querías hacer aquí, o sobre todo cuál fue tu impresión al venir de un país diferente al mío que estoy regresando nuevamente? Y es que aquí quizás algo que puedo decir es que quedan secuelas de la experiencia, porque yo en un principio no creía aquello de que decían, bueno, vos venís de este país
y venís con la mentalidad de que estás allá. No sé, para algunos quizás es malo, para mí tampoco no era tan bueno en un principio, pero es aquello que está en tu mente ahí y son como pequeñas secuelas porque ya has estado 8 meses inmerso en un país diferente donde el idioma es totalmente diferente al que hay en mi país, al que quizás hemos inventado. Palabras que hemos inventado que no existen en otro lugar, pero que nosotros conocemos. Entonces, es así, de repente se vienen como, voy a ir a tal lugar, tal día. O sea, se viene a la mente eso, tengo que ir el sábado al mercadito a comprar. Hay como esas pequeñas secuelas, voy a llamarle secuelas ahí de la experiencia, que poco a poco uno se va adaptando nuevamente a su país de origen, a su entorno, pero sí, quedan esas secuelas ahí, incluso con el idioma y palabras que uno de repente quizás las piensa o está hablando y de repente sale una palabra ahí. Y sí, para muchos es feo, pero es algo que sucede. Algunos no me van a dejar mentir, quizás a otros no les suceda, pero sí. Son pequeñas secuelas que quedan ahí. De extrañar también aquello que habitualmente se estaba haciendo allá en Francia. Se empiezan a extrañar ciertos eventos, ciertos sucesos de los cuales uno podía participar fácilmente, con mucha más frecuencia que quizás aquí en el país. Y sí, realmente uno trae diferentes perspectivas o diferentes visiones o diferentes objetivos, proyectos cuando uno ya regresa. Poco a poco uno de estos se van logrando, otros se van perdiendo y otros van quedando por ahí en un stand-by. Pero realmente puedo decir de que esta experiencia, sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que hice. Aprovechar este momento, tenía que ser el mío para hacerlo. Entonces, el antes de ser un asistente, el durante, el proceso siendo un asistente y el después de un asistente son momentos de repente totalmente diferentes. Pero que si se sabe aprovechar cada una de estas etapas, les digo, es y será una de las mejores cosas que puede hacer un ser humano. Así que, sin más preámbulos, señores y señoras, nuevamente muchísimas gracias por haber llegado hasta este preciso momento. Y aquí les dejo este nuevo episodio, esta nueva cápsula referente a lo que fue mi experiencia como asistente de español en Francia. Espero les haya gustado y como siempre, nos seguimos viendo en el próximo videito.